Hola, hola, los saludamos en un nuevo episodio más del podcast Tu Voz, Mujer Inspira, y me da muchísimo gusto el día de hoy tener a una gran invitada. Como saben, el podcast impulsa y entrevista a las mujeres que se han desarrollado en distintos ámbitos, mujeres en la ciencia, en la política, en la economía, en la empresa, y hoy tenemos a una persona que se ha desarrollado como mujer en la cultura, y además que se ha desarrollado, ha impulsado la cultura y es una infatigable mujer que promotora cultural, el arte en Nuevo León. Ella además es escritora, es dramaturga, es poeta, ha escrito diversos libros. Por aquí nos ha traído un poco de los libros que ha escrito, como El hombre que se reinventó, que justamente habla de la biografía de su padre, Jesús Garza Hernández. Nos va a platicar un poco más de todo esto que ha escrito, de poemas también que han penetrado en la cultura de Nuevo León y que se ha vuelto parte de la cotidianidad, ¿verdad? Además, ha tenido cargos públicos como secretaria de Cultura del Estado de Nuevo León. Diversos cargos públicos la han llevado a estar en la parte de la vida social y pública de Nuevo León. Además ha obtenido diversos reconocimientos, el último Mujer Líder de Cambio. Pero sin más preámbulo, me encantaría que Sonia Garza Rapport, nuestra invitada del día de hoy, le demos la bienvenida y que en sus propias palabras nos pueda compartir y empezar justamente esta plática con quién es Sonia Garza Rapport. Gracias, Sonia. Hola, es un placer estar contigo, Sara, con ese nombre tan bonito de actriz, Sara García. Es maravilloso porque a todas las personas que conocemos del cine mexicano nos trae un recuerdo bellísimo. Y aunque no me lo creas, Sara García era de aquí de Monterrey. Era de aquí de Monterrey, pero se fue a trabajar a México como una gran actriz. Claro. Y fue la abuelita de todos nosotros, pero a ella le pidieron ese personaje, pero era una mujer bellísima, tan bella como tú. Muchas gracias, Sonia. Igualmente, tú eres nuestra gran invitada hoy y estoy encantada de que nos puedas transmitir toda esta experiencia, todo este bagaje intelectual, cultural que pues has formado, ¿verdad? Pues a lo largo de la vida uno puede ya tener algo de experiencia. Todavía estamos... yo creo que las personas de mi edad entrando en un mundo de las conexiones, de la inteligencia artificial, de todo eso que no nos imaginábamos que iba algún día a estar presente. Pero como buena licenciada en Ciencias de la Comunicación, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que saber que la inteligencia artificial puede darnos muchas cosas, puede tener toda la inteligencia artificial y la información, pero hay algo que no se puede transmitir, que es la sensibilidad. No, ella, la inteligencia, y hablo como ella porque la veo como femenina por ser inteligencia artificial, yo pienso que nunca puede escribir un poema, puede decirle, escríbeme un poema en decasílabo, o escríbeme un soneto, y te va a decir sobre qué tema, y le das el tema, pero va a salir sin alma, no nos va a decir nada, no va a llorar, no va a quebrar el corazón, no va a estrujarnos, porque lo va a hacer perfecto, y la perfección no es del poeta. Quizás, matemáticamente, todo tiene matemáticas, todo en la vida. Quizás podría ser una música, pero esa música que te la podría hacer en base a matemáticas y a notas, le faltaría también el alma, ese espíritu, esa llama que algunos llaman el carisma, el duende, porque no es inteligencia, es algo superior, porque es sublime, porque es algo que sientes, y la inteligencia no lo va a tener. Qué interesante, que me encanta, Sonia, que hables en esos términos del alma
y de lo que en la contemporaneidad estamos viviendo con tanto avance tecnológico, pero ¿qué es lo que no debemos de perder? Justo eso, ¿no? El alma, y en ese sentido, pues enfocarnos en ti como mujer, como ser humana que se ha desarrollado. Me encantaría en ese tenor preguntarte, ¿cómo es que tú logras descubrir tu alma, ¿no? O quién eres justamente y ese caminar a donde te ha llevado, ¿no? Que es un poco de lo que queremos transmitir aquí, de cómo te has desarrollado y has desarrollado también la cultura del Estado, ¿verdad? Mira, yo pienso que el promotor cultural o la persona sensible empieza desde tu casa. Esa sensibilidad que tienen que enseñarnos nuestros padres cuando de niña te leen un poema de García Lorca, un poema del que estamos rescatando ahorita y que se había olvidado mucho, que es Amado Nervo, pero sabemos el poema En Paz, pero no sabemos nada de la amada inmóvil, ni de Gratia Plena, pero en mi casa, de niña. Mi padre fue locutor primero de radio. No, primero fue periodista, en el periódico El Tiempo y en El Porvenir. Y su gran maestro fue don Manuel Neira Barragán, que era un hombre artista, porque era pianista, tocaba de su violín. La Casa de la Cultura de Cuatro Ciénegas, hay un lugar cerquita de Cuatro Ciénegas, se llama Manuel Neira Barragán, porque él era de un lugar cerca de ahí. Ahorita en ese momento no recuerdo el nombre del pueblo, un pueblo chico. Pero papá se hace con ellos, con él y con el Chato Castillón en el periódico El Tiempo. Y luego se viene director del periódico El Porvenir, que El Tiempo y El Porvenir era lo mismo, uno salía en la mañana y otro en la tarde. Papá tenía 13 años cuando empieza a trabajar con ellos. 13 años. Wow. Le enseñan a tocar el piano de oído y le enseñan a escribir poemas. Y luego se viene de director del periódico un poeta que se cambia el nombre para ser poeta, que viene a dirigir el periódico El Porvenir. Y entonces en las noches les decía a los muchachos jóvenes periodistas, a ver, vamos a hacer un verso en decasílabo y vamos a hacer un soneto y tiene que rimar la primera con la cuarta y la quinta con la octava y así iban. Entonces mi padre, cuando nacemos nosotros, era un muchacho de 22 años, mi mamá tenía 17 años. Wow. Y a él le gustaba oírse. Decía que el poeta tiene que decir su poesía en voz alta para poder saber si tiene ritmo. Uh-huh. Y entonces, pues yo recuerdo tener 3, 4 años y papá ya leía a Lorca, a Unamuno, a Machado el Grande, Antonio Machado el Grande, y el hermano chico que no es el grande. Y le dice grande porque es gran poeta. Y el otro, Manuel Machado, es un poeta mediano. Pero Antonio Machado, qué bárbaros. Y lo canta Juan Manuel Serrat, ¿verdad? Claro. Y León Felipe, que estaba en México. Y aquí en Monterrey, que había muchos poetas también. Entonces, me enseñan la sensibilidad, porque ahí se cantaban a los grandes cantantes españoles y que venían porque mi madre y mi padre están en el mundo del arte, de la creación. Tu madre también. Mamá se había ido a estudiar a Chicago 2 años con sus abuelos, entonces su vida cambia. Ya no es la chica provinciana que a mí me tocó ser, ¿verdad? Mamá era, y no fui gracias a mi mamá. Mamá ya estudia jazz, estudia tap, empieza a montar a caballo y empieza a ver el mundo de la mujer diferente, de la mujer libre. Entonces viene a Monterrey, se enamora de papá, se casa con él, pero no es la simple y sencilla y linda ama de casa, no.
Es la mujer bonita de tacones altos que le gusta cantar jazz, que le gusta andar con mi papá, que van a exposiciones de cultura, de arte. Qué hermoso. Y entonces, entre los dos, empiezan a hacernos, en mi casa, personas sensibles. ¿Qué están cantando? ¿Qué dice Frank Sinatra? ¿Qué dice Perry Como? ¿Qué dice Nina Simón? Y acá, papá, ¿qué nos va a decir García Lorca? En las canciones que canta Lola Flores, en Pena Penita, ¿cómo baila? Y papá, que era publicista, saca una publicidad porque él trae a Lola Flores de España a México. Wow. Y dice, ni canta ni baila. No dejes de verla. Digo, porque a la hora de cantar, pues es una voz de una gitana ronca. Y a la hora de bailar, es una gitana que baila libre. No es la gitana que está contando los pasos, y 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, y las castañuelas, tarrita, pitarrita. No, ella está tocando las castañuelas al ritmo de la canción que ella compuso. Y ella, sus bailes, pues no son de la gran bailarina, no son de algo impresionante, pero donde baila y donde canta, se acaba el mundo. Y no nada más eso, nos vamos a vivir a México en 1951 para que abra la televisión mi papá trabajando para don Emilio Azcárraga, para que la abra con los momentos en vivo. La televisión toda era grabada americana. Entonces, porque así abre, y le dice a papá, don Chucho, usted tiene que abrir espectáculos de box, lucha libre, toros, high alay, y además traer a las grandes figuras del mundo. Traen a Josephine Baker de París cantando. Traen a Lola Flores. Traen a Bobby Capó. A Pérez Prado. Y donde entra Pérez Prado con el mambo número 5, dice papá, Sonia, eso se va a hacer, lo van a tocar como clásico en el mundo. Papá muere y sale la sinfonía de Beethoven, la número 5, con el mambo número 5, y la empiezan a mezclar en Venezuela y en Japón. Qué impresionante. Y le dije, papá, ya no estás aquí, pero quiero que sepas que tus predicciones no fallaron. Aquí viene, lo del mambo número 5, ahí viene. Wow, Sonia, ¿y a ti te tocaba de niña ir a las grabaciones con él? Mucho. ¿Cómo trasciende esa parte de involucrarte con la televisión también? Fíjate que yo era curiosa. Mi abuelo, norteamericano, que nacimos con él hablando inglés, gracias a Dios, porque aquí en México y sobre todo en el norte de la República y ahorita en el mundo, si no hablas 2 idiomas estás perdida. Claro. Entonces, y no nada más eso, mamá nos puso en el colegio francés en México. Entonces otros 2 años de francés. Mamá era una mujer de avant-garde, de avanzada. Entonces, mi abuelo, fíjate, que vivía con nosotros, que era el que me enseñaba el jazz, porque él quiso haber sido cantante de jazz, y se vino a México y no fue cantante de jazz, porque en México ni siquiera empezaba esta onda, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y además, pues, no se hizo. Entonces mi abuelo, Alexander Rappaport, él nos arrulla con canciones de jazz. Entonces empezamos a conocer a todos los cantantes de jazz que hay en el mundo. Y acuérdense que el jazz empieza en Norteamérica, en Estados Unidos. Pero no nada más eso. Mi abuelo decía, en el colegio no van a aprender nada. Íbamos en la mañana al colegio, el colegio era de 8:30 a 12 del día y te regresaban a tu casa a comer. Uh-huh. Y en las tardes mi abuelo iba por nosotros y le decía a mi mamá, Elsie, porque mamá se llamaba Elsie. Y él siempre tuvo un acento, Elsie, I want to take the children to school. Y entonces venía, nos recogía y no nos llevaba al colegio. Nos llevaba todas las tardes al cine.
Wow. Dime qué película de 1940 hasta ahorita yo no he visto. Me has contado que a tus nietos los llevas, haces la misma práctica, La ¿verdad? misma práctica Sí. desde Casablanca y Rebeca y El Halcón Maltés y Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Ellas tienen que saber lo que es el cine noir. Y luego las meto con las musicales, porque Singing in the Rain está clasificada en una de las 10 películas más importantes que se han grabado en el mundo, a la altura de Gone with the Wind. Ujú. Singing in the Rain. Lo que el viento se llevó. Entonces las llevo a las musicales y les enseño las canciones. Hay una nieta mía que ya está en Spotify, está cantando, bajo Wow. el nombre de Santa Paula. Ella se puso Santa Paula, se llama Ana Paula. Y se puso Santa Paula y está en Spotify ya cantando. Sin duda, entonces, ¿crees que esta práctica del cine es algo que tú recomendarías también a los Muchísimo. padres? Y les voy a decir por qué. El cine es el teatro que llega a tu casa cuando tú estás sentado viendo una pantalla. Y en ese momento, el cine te va a dar obras de Oscar Wilde, te va a dar obras de William Shakespeare, te va a dar obras de los grandes autores, de Mark Twain, sintetizado. A veces el cine es mejor que la misma obra escrita. Y a veces la obra escrita no le deja al cine salir adelante. ¿Por Claro. qué? Porque la imaginación de uno en un libro es algo maravilloso. Se cuenta, y lo leí en el London Times, que Colin Firth, el actor muy guapo, que hizo para la BBC de Londres Orgullo y Prejuicio, en la serie, no la película, ni la primera película que hizo Laurence Olivier, pero Colin Firth va a hacer la serie para la BBC de Londres. Y llega y le dice a una tía grande que él tiene: tía, me acaban de dar el papel de Mr. Darcy en tu obra literaria favorita. La tía le fascinaba Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice. Y le dice la tía: ¿cómo? Sí, voy a ser Mr. Darcy. Pero si Mr. Darcy es más guapo que tú. Porque la tía, que ha leído tantas veces Pride and Prejudice, su imaginación la ha llevado a tener un prototipo de Mr. Darcy que el sobrino no encajaba. Dijo Mr. Darcy, pero si Mr. Darcy no existe. Pues el mío, que yo me he imaginado, es más guapo que tú. No sé por qué te invitaron. Claro, también pasa con las canciones, ¿no? Cómo lo interpreta cada quien es un mundo, son muchas cabezas, ¿no? Y a veces quieres decir, no, el autor está hablando de su vida. No sabes, es más bien, tú te estás identificando o proyectando con las él. palabras y también con las voces. Si la canta Daniel Santos, el puertorriqueño grandioso que fue el primer cantante de la Sonora Matancera, que venía de Matanzas, que era la cubana, empieza él a cantar. Los puertorriqueños cortan la voz al cantar, las frases las cortan, y entonces en lugar de decir, él cantaba perdón, vítate mi vida, y las demás cantan perdón, vida de mi vida, perdón, y él, si es que te falta todo. Entonces tú oyes a Daniel Santos y dices, ese es el que me gusta, y la oyes cantada de otra forma y dices tú, y no es porque lo hayas oído por primera vez, es porque la voz cortada del puertorriqueño fue la que te gustó. Y no la de Bobby Capó, que era cubano, o sí la de Olga Guillot, que era cubana. Y así te vas. Y entonces tú te vas en las voces, según como te lo canten al oído. Claro. Y dices tú, esa canción a mí me gusta con Armando Manzanero. Está bueno, porque es un cantautor. Pero de repente oyes a
al mismo Perry Como o a Tony Bennett cantando, traduciendo esas canciones, y dices tú, está mejor la de Tony Bennett, porque es un cantante profesional, o porque esa voz me dice más. Claro. Esa voz me la está cantando el oído. Y Armando Manzanero, él la compuso, perfecto, pero él no la canta igual que Daniel Santos hay unos cantantes que te mueren. Papá nos enseñaba de los cantantes en español. Mamá de todos los cantantes en inglés. Mi abuelo de todo el cine. Es inimaginable de lo que te puedo contar del cine, de la época del cine negro, de la época de las musicales. Un día, José Luis Cuevas se hizo muy amigo nuestro. ¿Por qué? Porque sus hijas, que no tenían sus papeles, que los habían sacado en Francia, los querían aquí en México que se los aceptaran. Y entonces me dice Berta, la conozco en una exposición, y Berta, su esposa, me dice, estábamos platicando, tomando un café o una copa de vino, y me dice, oye Sonia, fíjate que mis hijas van, ay, le dije, aquí está el secretario de Educación. Y el secretario de Educación de Nuevo León era Romeo Flores Caballero. Te lo voy a presentar para que hables de ese tema con él. Y entonces, pues Romeo, encantado de conocer a Cuevas y a Berta, claro, su esposa y todo, y le dice, mándame a tus hijas con sus papeles, y en 2, 3 días se los arreglo, ¿verdad? Y le dije, Berta, pues si tus hijas son de la edad de mis hijas, que se queden en mi casa. Y yo, persinándome de que a mis hijas les cayeran bien, ¿verdad? Y llegan las 2 hijas, Mariana y Jimena, y vamos por ellas al aeropuerto. Ya en el camino de regreso ya se habían hecho amigas. Llegaron y yo tenía una recámara extra, se quedaron conmigo 1 año. Wow. Porque nunca les arreglaron los papeles. Y entonces lo que dije, mira, yo les voy a ayudar. Vamos a entrar al bachillerato abierto. Y entonces todas esas materias que estudiaron ustedes, y voy a pedir cuáles les faltan. Y entonces yo las voy a apoyar y les voy a enseñar qué es lo que les falta. Al año se arreglaron sus papeles. Mis hijas también estudiaron el bachillerato y ya se fueron a México. Pero yo las considero como parte de mi vida, claro, como mis hijas. Claro, qué generosidad. No, sí fue algo divino. Bonito. Algo divino, porque después, cuando me invitan la primera vez a ser directora de la Casa de la Cultura, pues es una casa bellísima, es un palacio, es una antigua estación de trenes, pero es en un barrio muy sencillo. Y me dijeron, señora, ese barrio es un barrio duro, peligroso, no va nadie. Me fui y en la Casa de la Cultura los vientos pasaban y no iba la gente. Dije, voy a hacer algo. José Luis Cuevas, necesito que me prestes tu obra. La obra de él estaba en Nueva York y en San Francisco y en no sé dónde, y en México la tenían guardada, porque te voy a hacer una exposición en la Casa de la Cultura. Y que te voy a decir dónde está, te voy a decir quiénes van a ir, te voy a decir, Sonia dijo, es mi ambiente. Acá es la zona rosa en México, allá me voy a otra zona rosa. Tú le vas a hacer rosa a esa zona. Y empecé a invitar a las familias que vivían alrededor, porque sí hay familias, pero la calle de Colón es una calle ruda. Sí. Se fue todo el mundo. La de la esquina, la del Farol Rojo, la de la casa de familias, las ferrocarrileros. Empezó a las 8 el cóctel. Era la 1 de la mañana y no acababan las filas para que José Luis Cuevas les firmara la invitación que había hecho con sus cuadros. Wow. A la 1 de la mañana. El gobernador lo estaba esperando para una cena. Nunca se hizo, ¿no? Ya él estaba más contenta con las chicas de Tacón Dorado, con las familias de los ferrocarrileros, que era ninguna cena.
llegó a las 2 de la mañana a la cena y ya se había ido las autoridades. Pero qué bonito, ¿no? Cómo une la cultura a las familias, a todos. Y todos mis amigos que no habían conocido la clase, sin importar. Fueron mis amigos. Y siguieron yendo hasta que terminó mi época ahí. Claro, qué interesante, Sonia. Fue muy bonito. Y quisiera regresar un poquito a lo que me platicabas de tu casa, de tu familia, de cómo estuvieron envueltos en esta formación tan hermosa y sensible, y preguntarte, ¿también te desarrollaste en el canto? ¿También eres cantante? Me gusta mucho cantar y soy cantante de jazz. Una cantante de jazz que aprendió el jazz a través de su abuelo y a través de su madre. Uh-huh. Nunca he tenido lecciones formales. Pero si quisieras oírme cantar, soy muy buena cantante. ¿Eres soprano, mezzosoprano? Soy mezzo. Y la obra musical, esta obra de Marilyn que hice, canté 5 canciones de Marilyn Monroe, porque Marilyn Monroe no era una gran cantante, pero cuando cantaba te derretías. Y ella tenía varias canciones como Moon River, que se hace famosa en Breakfast at Tiffany, pero se le escribieron a ella porque ella iba a hacer esa película, pero los estudios no la prestaron y entonces la hizo Audrey Hepburn, que fue maravillosa. Pero Henry Mancini, el que compone Moon River, se la compone a Marilyn Monroe, entonces Marilyn Monroe la cantaba. ¿En qué año hiciste la obra de Marilyn? Hace 4 años. Hace 4 años la hice tanto en Fátima estuvimos 2 meses y estuvimos 2 fines de semana. Y acá estuvimos dos fines de semana en el aula magna para los estudiantes. ¿Y escribiste tú también el guión, la obra? Escribí el guión, sí. Y también leí que escribiste otro sobre las mujeres de Juárez. Así es. Ni una más. Me encantó, porque yo estoy dentro del movimiento feminista. Aunque se habla que el movimiento feminista está terminando, yo no creo. Ya una vez salidas de casa, a las mujeres no nos van a regresar. Nunca. Solamente las brujas son escobas. Qué pena. Pero vamos a hacer de todo. Pero con la pareja. Claro. Iguales. Yo hago la cena, tú haces la cena. Yo hago la cama, tú haces la cama. Yo arreglo el baño, tú arreglas el baño. Vamos a vivir felices. Ok, los sueldos o lo que ganes tiene que ser compartido también, porque a final de cuentas, si tú compartes el trabajo de la casa, también compartes lo que se llama salario, que el salario pues no es más que una forma de amarrarte a una idea, pero si tú compartes con tu pareja, con tu marido, ¿cómo le llames? A final de cuentas, ¿cómo le llames? O con la persona con la que vives, sea del sexo que sea, porque tiene uno que estar muy abierta a este mundo que nos espera ahora. Claro. Inteligencia artificial, homosexualidad, bisexualidad, grupos gays. Así es la vida. No va a ser fácil, menos para una persona como yo, que vengo arrastrando desde niña ciertos prototipos. Pero al ver a los nietos y a los bisnietos que están ahí y que están pensando de otra forma, tiene uno que abrirse. ¿Por qué? Para ser feliz. Por supuesto, qué interesante, Sonia, que hables de estos temas, ¿no? Que hoy en día, pues el feminismo es un movimiento que está más fuerte que nunca. Así es. Y que justamente está incrementando muchísimo, y también por, pues ahora sí, el costo de vida, las parejas donde los dos trabajan. Así es. Y qué bonito, ¿no? Yo creo que a lo mejor se ha documentado académicamente que puede haber quizás más conflicto, pero también puede haber una ruptura, una transformación que lleve, ¿por qué no?, a la democratización de la familia, lo que estás tú comentando. Claro. ¿Cómo tú puedes ver las cosas así viniendo de la época que has vivido? La verdad me encantaría que pudieras compartir esa apertura que deberíamos de tener mayor medida en la sociedad, porque sigue habiendo también mucho en las redes sociales misoginia hacia las mujeres, y inclusive grupos
Porque hablan nos de eso. educamos en colegios católicos, porque los otros colegios eran del gobierno, y los colegios de gobierno eran mixtos. Estoy hablando de 1940, hace 85, 84 años. Yo nací el día que los alemanes entraron a París. Y mi papá le avisaron, estaba en el periódico El Porvenir, y le avisaron que mi mamá estaba dando a luz en mi casa, porque me había adelantado a los 9 meses. Y entonces papá salió corriendo, y cuando llegó yo ya había nacido, y trajo al doctor, y el doctor pues nada más me recibió y haber cortado el cordón umbilical. Yo creo que siempre he tenido prisa para llegar a los lugares. Y desde entonces mi madre me dijo, naciste con mucha prisa. Pero mamá y papá eran muy abiertos. Lo que decían las monjas, allá ellas. Y tú, lo que pasa es que uno necesita pertenecer. Y la forma de pertenecer en un colegio católico, pues era ir a misa, rezar el rosario, aunque te aburrieras. Pero era parte de una educación. Y había niñas pues muy creyentes, pero llegaba yo a mi casa y me decía, mamá, ay, no les hagas caso, ay, eso no es cierto. Mi abuelo era judío, mi abuela era metodista, protestante, cristiana, mi papá era católico de nombre. ¿Cómo? Las niñas van a hacer la primera comunión, ¿para qué? ¿De qué? ¿De qué se trata? Bueno, déjalas, cómprales el vestido, ¿me entiendes? Eran muy libres. Ahí se hablaba de los temas de aborto. Ahí se hablaba de los grandes autores que bebían ajenjo en Europa para irse para arriba y poder escribir aquellas obras de teatro maravillosas. Claro, se ha probado que no solo el estar intoxicado te produce ese tipo de grandes obras, pero también se ha probado que toda esa gente intoxicada escribió obras como los poetas malditos, Verlaine, ¡qué bárbaros! Y luego ve uno novelas de Bukowski, de Charles Bukowski, y dice Charles Bukowski, dice, porque hay podcasts de él, no le llamarían podcasts en esa época, ¿qué les llamarían? No son ni TikToks. Dice, yo, para escribir una buena novela, tengo que haberme tomado una botella de coñac. Y si no se la tomaba, no la escribía. Y también había grandes escritores de películas, de guiones de películas, que decían, no puedo terminar la película, el guión de la película, porque pues necesito whisky bueno, del malt, del single malt inglés. Y le tenían que traer el single malt para intoxicarse, para poder escribir esas novelas. Pero hablaste de 2 hombres, ¿no? Sí. Por ejemplo, me encantaría en tu caso, que eres mujer y que has escrito libros, has escrito obras también, ¿qué es lo que a ti justamente te lleva a soltar el lápiz, ¿no? Como dicen. Yo digo que frases que se dicen en los cafés, estoy hablando de un círculo de mujeres, de que de repente encuentro yo que hablan mal del matrimonio, digo yo, así no es, o que hablan mal de los cristianos, y entonces son respuestas que voy encontrando para mí. Yo no necesito intoxicarme porque por ahí no es. A veces me gusta fumar un cigarro, 1 al día, no los cuento. Pero si viene mi hijo, nos salimos a la banqueta o al balcón a fumar un cigarro. Bebidas, me encanta el gin and tonic. Pero me tomo 1 o 2. Si me tomo 3, me tengo que regresar a mi casa. Y ya no escribo, me quedo dormida. Pero claro, las grandes escritoras como Emily Dickinson, que escribe de puros fantasmas, pero Emily Dickinson la tenían encerrada.
Tenían una especie de escondite ella sola en sus cuartos y veía fantasmas maravillosa. Hay una escritora que a mí me vuelve loca, que se llama Elizabeth Bishop, que te habla del arte de perder, que es un arte que se puede uno sola a enseñar. Dice, primero perdí mi casa, luego perdí las llaves, luego perdí los anteojos. Todo esto en rima, ¿verdad? Uh-huh. Y luego dice, luego perdí algo grandioso, 2 ríos donde yo vivía. Y ahora te pierdo a ti, pierdo tu sonrisa. ¿Y sabes qué? No pasa nada, no es ningún desastre, porque el arte de perder es un arte. Wow. Te la dije en diálogo. Claro. Porque no me las aprendo por lo general, ¿verdad? Me aprendí una llamada Nervo que recité cuando era chiquita porque las monjas querían, y luego una que recitaban los niños, pero mi papá decía, no se recita, la poesía se lee, se dice. Entonces las niñas les enseñaban a recitar. Y en esa noche tranquila, el mundo... No, mijita, eso no se hace. Tu inflexión es la voz. Papá era locutor. Tu inflexión es tu voz. Que su voz se quiebre, si quieres tú. Que se quiebren las almas, ¿verdad? Claro. Entonces nos ponían una recitación. Pero las señoritas del colegio, ¿verdad? Entonces era algo muy curioso porque es un poema que es del abuelo de Manuel Bartlett, que es de este señor que fue gobernador de Veracruz hace muchísimos años. Y cuando hizo su libro en el que estaban todos sus poemas, no lo puso, porque es un poema pues muy de niño, se llama Paquito. Mamá, soy Paquito, no, la travesura de una mamá que se murió. Sí. Y entonces ese señor es Díaz Mirón. No la quiso poner, es el abuelo de Manuel Bartlett. Y tiene unos poemas bárbaros, pero este es de niños y de hacer llorar porque la mamá se murió. Y entonces no la quiso poner. Esto me lo contó Germán Dehesa antes de morir, porque también todos esos artistas me hice amiga de ellos en lo personal, porque los traíamos aquí. Me dice, ay Sonia, ¿cómo quieres que vaya a ese pueblo tan feo? No hay ni hoteles. Pues bueno, pues ese es el programa cultural de las fronteras y tenemos que ir allá cerquita de la frontera. Y es la única frontera que hay, ¿verdad? De Colombia. Y el pueblo pues es Anáhuac. ¿Y qué hay aquí? Pues no sé, déjame hablarle al alcalde. Y me dice el alcalde, pues hay un hotel. Y que vamos llegando. El hotel era de blocks con una cortina de hule para bañarte con los blocks afuera. Y dijo, Sonia, sí me quedo aquí con la esposa. La hija de Azul Landeros, Adriana Landeros. El papá también fue gobernador de Aguascalientes. Y dice Azul, tráele una botella de whisky. Y se le va a olvidar dónde estaba. Y traje al alcalde 2 botellas de whisky, Azul Landeros, yo y botanas que le trajo ahí y quesos de ahí del pueblo. A la segunda botella ya no sabía dónde estaba. Quiere decir que Germán se endulzaba la vida con botellas de whisky. Claro. Y escribía a diario para el periódico El Norte y Reforma. Y tenía en la noche un lugar donde ibas a cantar. Claro. Y me parece bien interesante, Sonia, conocer, o sea, en lo particular en ti, esta parte de cómo te inspirabas y que dices en la cotidianidad, con lo que escuchabas en el café, lo que no estaban de acuerdo otras mujeres, otras personas. ¿Y por qué crees que viene de ahí esa inspiración? Quizás tendría que ver con algo con lo que estabas en contra. ¿O qué es lo que te lleva justo a inspirarte en ese sentido? Mira, de repente se hablaba del cielo a través de la religión, a través de los rezos, a través de las misas, a
a través de que no íbamos a ir al paraíso si no eras católica, una católica ferviente. Entonces, pues, me iba a mi casa y ponía yo a hacer un poema que se llama Magnanimidad. Te lo voy a dialogar, ¿verdad? Dice, tengo miedo, mi Dios, de avergonzarme cuando al fin yo te vea cara a cara. Porque tú, al sentirme tan humana, comprenderás que fui débil, comprenderás que fui mundana. Y tomando de mi mano silenciosa, cuando al fin yo te vea, me dirás, no te preocupes, tú pasa. Así contesté a todas esas cosas y se llama Magnanimidad, pero es todo un poema, ¿verdad? Claro. Y hay otra. Claro, somos humanos, ¿no? ¿Sí? Comprenderás que fui débil, tú me creaste como humana y fui mundana y me gustaban las fiestas y me gustaba el alcohol y me gustaban las amigas, me gustaba salir, los vestidos me fascinaban. Entonces me gusta la vida, las noches de luna y una buena amiga de tardes de lluvia, las fresas con crema, los grandes regalos, ser siempre mi lema, no tener horarios. Magnanimidad. Magnanimidad. ¿Cómo definirás la magnanimidad? Magnanimidad se supone que solo un Dios la puede tener, que es una bondad tan extrema, tan grande, que todo se perdona. Todo, no necesitan perdonarte, aceptan. Así es. Entonces solo un ser del que me hablaban que me iba a castigar, te vas a ir al infierno, pues están locas. Yo no pienso ir al infierno, es más, no he comprado nunca boleto para el infierno. Sí, yo no creo que exista. Y si no existe el infierno, pues no existe el cielo, es muy duro eso. ¿Sabes qué existe? Esta vida. Y si hay algo grandioso, ese ser grandioso o ese espíritu o esa fuerza, entonces todos, lo que hayamos hecho nos va a ser disculpado porque nos hicieron humanas. Claro, qué maravilla. Hay otra que un día de Navidad, la Navidad trae en mí muchos recuerdos. Trae a mi abuelo que fue Santo Claus, trae los helados, trae las nieves. Y entonces yo dije, déjame, Señor, ser niña. Y empiezo, dime, Señor, si compartías tú mi niñez, porque cuando eres niña crees todo lo que te están diciendo. Porque al correr de los años te fuiste un atardecer. Dime, Señor, te pregunto, ¿es esa la madurez? Amores siempre perdidos, incógnitas sin resolver. Y armadura que se siente para podernos proteger. Dime, Señor, te pregunto, ¿es esa la madurez? Déjame, Señor, ser niña. Quiero volver a creer. Wow. Pero ya no puede uno ser niña. Entonces tiene uno que tocar el suelo y decir, eso es lo que hay. Me gusta la vida. Pero qué maravilla, Sonia, que logras desde la sensibilidad de lo que escribes, cómo fuiste desarrollándote, a llevarlo también a todos los campos, ¿no? O sea, digamos, y hablo de todos los campos porque del arte y de esta sensibilidad y de escribir, te vas también al mundo público. O sea, ¿cómo logras esto? Que de alguna manera yo creo que quizás tiene que ver un poco con esta cotidianidad de cómo tú ves el mundo y querer transformar este mundo quizás desde lo público. Pero me encantaría conocer, o sea, cómo es que te involucras o llegas desde esta parte tan sensible y humana a la parte del servicio público. Mira, yo ya casada entré a la Universidad Regiomontana y hice la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y antes de terminar, escribí un libro que se llama Historias que parecen cuentos. Y me lo publicó la universidad. Ya ves que siempre hay un grupo de gente que checa y valora si es posible o no es posible. Inclusive me lo prologó el rector. Y en eso entra la campaña de Jorge Treviño. Yo nunca
Jorge Treviño era vecino de mis papás y la esposa y la hermana de su esposa, unas personas encantadoras, pero tú sabes que ellas no influyen. Nadie le dice, pon a mi vecina. Y yo no era ni vecina, ¿verdad? Además de Jorge ni lo conocía bien, no. Jorge es una persona muy él, no creas que se conocía a Jorge. Entonces, cuando él entra de gobernador, le pide al Luis Eugenio Todd, que lo pone de secretario de Educación, que me invite a manejar algo de cultura. Entonces me habla y me dice, nos gustaría que tú manejaras la Casa de la Cultura. No había nada. Mentiras que había cosas. Es más, yo saqué un periodicazo horrible, pero gracias a esa inocencia que vas perdiendo, vi que había 400 personas que no trabajaban en la Casa de la Cultura. Wow. Entonces lo dije, porque necesitaba yo gente para literatura, para artes plásticas, porque si vas a manejar una Casa de Cultura, pues quieres manejar todos los ámbitos. No había gente para que trabajara ahí. Entonces les dije yo, sí hay, aquí están, estos no trabajan aquí. Pero lo dije y había un periodista. No, ¿para qué les digo el escándalo que se armó? Bueno, me hablaron de la Secretaría de Economía, de lo que todos me hablaron. Señora Sonia, no sabe lo que hizo. Pues no sabía, pero sí sabía. Porque entonces empecé yo, ok, denme esas nóminas. Sí trabajan ahí, perfecto, a ver, ¿usted qué sabía hacer? No, pues yo soy el tío de la prima, no, gracias, los chicos. ¿Y usted? No, pues fíjese que yo venía a veces los sábados de la tarde a sentarme a platicar, se va. Y entonces hice 400 clubes de arte para las escuelas públicas, música, ballet folclórico, poesía coral, cosas que no tuvieran los niños que comprar un piano, porque las gentes sencillas llevan a los niños al colegio y si le dicen, le voy a dar clases de piano, señora, no tengo piano. Claro. Guitarras, pues compré 12 guitarras y las cambiaban de grupos. Pero los demás eran estudiantinas, ballet folclóricos, poesía coral, cosas que los niños al final de la escuela, la mamá se pudiera quedar una hora para que les enseñaran poesía coral, para que les enseñaran estar en una estudiantina, para que les enseñaran bailes folclóricos. No saben qué cosa tan bella, no saben. La persona que no sabe ser generosa con lo que tiene, no sé a qué vino, a este punto. Pero tú no lo tienes en tu casa, ni tienes el poder, ni las herramientas, ni los maestros, no tienes. Pero ahí lo tenía todo para dar. Llevé los grupos de ballet folclórico a competir en Francia. Me decían, no hay presupuesto, señor. Muy bien. ¿Cuánto se necesita? Tanto. Ok. Entonces decía yo, bueno, voy a ir con fulanito de tal. Y pedí una cita. Si iba yo con Poncho Romo a la cigarrera, él sabía que iba a algo. Ay, Sonia me dijo, es que a nosotros somos los únicos que nos piden. Estaba hablando de los empresarios. Le dije, bueno, ¿quiere ser de los que no les piden estar allá? ¿O quiere ser de los que les piden? Bueno, ¿cuánto se necesita? Y así un cheque por la cantidad de boletos en su agencia que él... 50 gentes que mandé a concursar a Francia. Luego me decían, viene México 20 siglos de esplendor. Venía de Nueva York a San Antonio. Y en San Antonio pues iba a estar el presidente y el secretario y el que sé qué, pero era la exposición que ellos tenían. Pero yo vi la posibilidad que fuera un marco
para que los artistas de Nuevo León pusieran en un lugar en San Antonio sus pinturas. ¿Cómo le voy a hacer? Pues la otra exposición ya está abierta, pero si van a hacer fila para esa exposición, pues que vengan a ver a estos. ¿Cómo los llevo? Pues le hablé a otro amigo, Jaime Rodríguez, el dueño del grupo Senda. Autobuses, y autobuses también americanos. Jaime, tengo este problema. Yo te lo resuelvo. ¿Cuántos autobuses se necesitan? 2 para los artistas. Pero necesito algo para la obra. Necesitan irse antes para la obra. Ok, yo te pongo un autobús especial que se puede ir con tu museógrafo, que era Alberto Luna, con Guillermo, que era el que pegaba, y que se vaya con la obra. Ok, ¿qué día? Espérame tantito. Déjame ir a San Antonio. Y me voy a San Antonio. Y en San Antonio conozco a 2 chicas, Lili Montealegre, que Lili Montealegre fue la candidata a la gobernatura de Nicaragua. La perdió. Pero a ese nivel, con su gran amiga y otro amigo de ella, los conozco de casualidad en el hotel ahí. Pues, ¿qué estás haciendo? Y dijo, hay un hotel que está vacío, aquí en el centro, a unas cuadras de donde está México 30 siglos de petróleo, que lo abre la semana que entra. Y ese hotel, vamos a hablar con el dueño, lo tiene vacío. Hablamos con el dueño. Dijo, está vacío porque lo vamos a remodelar. Empezamos dentro de 6 meses. Porque ya el hotel como está, ya no es para nosotros. Y está en la calle principal. Y le dije, ¿me podría prestar el lobby? Dijo, si lo limpian. Pues vamos a ver cómo. Pero gratis. Sí, gratis. Podemos pegar en las paredes. Sí. Entonces vamos a tirar. Y la alfombra le podemos dar una limpiadita. Sí. Todo me lo prestó gratis. Todavía puso un portero para que abriera y cerrara las puertas y para que cuidara la obra. Y el museógrafo y el otro muchacho que iba con él, que hicieron las obras, se durmieron ahí los 2 días para que no se les robaran las obras. Claro. Me llevé a todos los artistas en autobús. Les dije, vamos a estar 2 noches nada más. Me llevé al museógrafo antes y le dije a la esposa de Carlos Salinas que si podía venir a inaugurar la exposición. La vine a inaugurar la exposición. Wow. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se hacen sin dinero. Claro. Se hacen con la forma de conversar, de decir, esto es un apoyo para los artistas, no necesitamos presupuesto, necesitamos que nos lleven. Unos se hospedaron con Casa de las Tías, otros en Casa de no sé qué, y todavía una de las maestras dijo, señora, conseguí en el barrio mexicano una cena gratis con margaritas de beber y comida muy sencilla junto al río para todos los artistas. Qué bonito. No. Cosas, se abren tantas puertas cuando saben que tú no vas a ganar más que una sonrisa en los artistas y tú la vas a tener también. Las puertas se abren. Claro. No puedes estar sentada a ver qué presupuesto hay. No. Sí vale la pena tener presupuestos, porque esos presupuestos son los sueldos que llevan los grupos de artistas, los grupos de teatro. Pero si no hay, tú consigues. Claro, es abrir, ahora sí, abrir caminos donde no hay agua, pero tú das esa vida, ¿no? Esa vida. Justamente yo creo que es parte de, y lo hiciste muy bien, Sonia, pero justo como artista, el artista eso hace, dar vida, ¿no? Pero qué importante también que se valore, ¿no? También económicamente el arte y la cultura. Yo pido mucho eso para las personas que yo trabajé en esa época, pues casi gratis, ¿verdad? Me daban un sueldo
no te quiero decir, pero era una vergüenza. Pero eso era lo menos importante. Yo estaba donde quería. Tenía gentes que soñaban. Aprendimos a soñar todos juntos. Ya luego me invita Sócrates Rizo a ser la directora de cultura del municipio de Monterrey. También ese sueldo pues era una vergüenza. Pero después me invita como secretaria de cultura y cuando yo llegué ya era un sueldo muy bueno que tenía la persona que había dejado la Secretaría de Cultura. Ya estaba ahí, claro. Me lo encontré y empecé a apoyar otra vez a los de teatro, a los de artes plásticas, a los de literatura. Entonces ya tenía todos los museos, todas las casas de cultura de Nuevo León y abrir caminos nuevos y llegar a todos los municipios. Llevar teatro en camiones. Fue algo... Estuve tan feliz. Yo creo que la felicidad de dar no te la da nadie. Claro. Qué bonito, Sonia. Y también, pues, conocer este caminar tuyo en lo público, mezclando la cultura. Pero también me encantaría saber, como mujer, justo si te fuiste enfrentando a lo largo de tu vida, pues a alguna discriminación o desventaja justamente por el hecho de ser mujer, digamos en el transcurrir de tu vida y sobre todo en el ámbito cultural. ¿Qué obstáculos viviste en ese sentido? Los mayores obstáculos vinieron de los hombres. En el momento que tú empiezas a brillar, si no haces publicidad, las cosas no salen. Tú tienes que publicitar tu evento. Y entonces los periódicos, al ver que estaba publicitando eventos de otros y que lo hacía de una manera generosa, amable, me empezaron a sacar en primeras páginas. Y el político, aparte del poder y del dinero, pues quiere brillar. Y si tú brillas, pues estorbas. Me quitaron a los 3 años de la Casa de Cultura, porque pude haber estado 6 años. Pero meses después, entra el candidato al municipio de Monterrey. Y en donde entra el candidato, me dice, señora, ¿quiere usted manejar la cultura? Dije, pero está muy chiquito ahí, no hay lugar. No, pues le rentamos la casa de los Garzatel, la casa gigantesca frente a la Plaza de la Purísima. Ah, pues muy bien, pero quiero hacer una compañía de ópera. Está bien, señora, vamos a hacer la compañía de ópera. Entonces me encontré con una persona, quizás porque soñaba ser gobernador, porque de ahí se pasó a la gobernatura. Pero empezó a abrir unos caminos. Él me apoyó. Y luego me cambio a la Secretaría de Cultura y él me apoya. Pero son 3, 6, 9 años que ya llevaba en la cultura. Y al final, otra vez, brillas mucho. Y además, les abrí el campo a todas las mujeres que soñaban con tener el poder de manejar la cultura, que yo había aceptado ser priista cuando las mujeres de mi grupo eran panistas. Uh-huh. Que cómo había yo ido a trabajar a cosas públicas y políticas. Pero cuando vieron que me respetaban los periódicos y me respetaba la gente y me respetaban los artistas, no, pues yo quiero el lugar que tiene Sonia. Yo soy más culta que Sonia. Impulsaste la competencia femenina. Qué bueno, ¿no? Yo creo que claro justo que sí. Eso tenemos que hacer para que otras también digan, yo puedo hacerlo, yo puedo estar ahí. Claro, y es justamente el sentido un poco también de esta iniciativa, inspirar a las mujeres. Y en ese sentido, qué mejor que lo hagas a lo mejor de una conciencia, ¿no? De es algo que busco, que me pide mi alma, pero también entre mujeres. Desde entonces, si checas, desde que entré yo a cultura, hay puras mujeres. Y antes que yo, había hombres.
que ni siquiera manejaban la cultura de esta manera, porque la manejaban de dirección de la casita de cultura. Y estaba muy limitado, ¿no? Desde la casa de la cultura. Olvídate, lo que pasa es que me encontré unas nóminas de 400 gentes que no existían. Pues, ¿cómo? Ni modo, pues así fue, ni modo. Y salió en todos los periódicos. Y me dijo, ay, Sonia, don Víctor Gómez me dijo, ¿qué hizo? Pues la verdad, no se puede decir la verdad. Ok, le vamos a dejar la mitad de esas nóminas. Entonces ya tenía yo 200, que ya eran para mí nóminas para los maestros. Y me encontré ahí todos los políticos que se puedes imaginar. Y en trayectoria, ahorita que comentas justo de esta parte de 9 años en lo público, y esto fue ya más adelante en tu carrera, ¿no? Lo decías, ya estabas casada, bueno, continuaste la carrera de comunicación y surge después de eso. Y antes de que te involucraras en lo público, ¿cómo te desarrollaste en el ámbito cultural? ¿Escribiendo, con poesía? ¿O eso siempre ha sido al mismo tiempo también, no? Sí, pero hacíamos muchos espectáculos para el casino. Espectáculos de primera, tipo Broadway. Entonces nos tardamos 3 meses en hacerlos. Y traer coreografías y vestidos y vestuario y no sé qué, y las comparsas y Sorba el Griego y otra comparsa, todos los espectáculos, y competíamos y a un nivel profesional, pero privado. Uh-huh. Pero privado, con orquestonas. Y el vestuario era el carnaval, eran las comparsas de carnaval. Hicimos Brasil 66, Sorba el Griego, las luces de Broadway, Así bailaba Cuba, con toda la historia que yo escribía de la historia de Cuba. ¿Ya había un grupo empresarial o cómo es que lo fuiste desarrollando? Nosotros no. ¿O cultural? Cada quien, éramos 4 o 5 grupos que competíamos. Y la mayoría éramos señoras. Sí había señores, de vez en cuando. Pero cada quien se pagaba su vestuario, pagaba todo. Uh-huh. Pero era una cosa divina, divina. Es más, creo que tengo algunos pedazos de Sorba el Griego y de Así bailaba Cuba y todo. Claro, qué interesante. Me recuerda un poco como también, por ejemplo, universidades como el TEC de Monterrey impulsan el área de la difusión cultural y hacen sus propias obras de teatro con los estudiantes y cómo se involucran desde parte de su formación integral. Qué importante. Si vieras lo importante que lo hace también en la Universidad de Nuevo León. Lo que pasa es que la Universidad de Nuevo León es para todos, la universidad. Y eso que es gratis, pues, todos los libros y todos los tienes que comprar tú, pero por lo general las personas de clase media y clase media más sencilla son los que van a la universidad. Antes los doctores nada más podían ir a la universidad, pero ahora hasta el TEC tiene medicina. Pero yo he ido a espectáculos que da la universidad en ingeniería, y cuando estaba Celso Garza Guajardo, cuando estaba Rogelio Villarreal, ahorita está este muchacho Villarreal Álvarez Tostado, Javier, que es poeta, que tienen muchos espectáculos también, y la Feria del Libro de la Universidad, nada más que no resuena, ni en los periódicos, ni en el Chiqui, ni en el Sierra Madre, porque no son de la burbuja de San Pedro. Claro. Son de otro lado. Claro que las ediciones, hay la edición Mitras y la edición Anáhuac, y creo que hay la edición, no me acuerdo, por el Tecnológico hay otra edición, pero no resuenan. Porque yo acabo de ver ahorita Tropa Vieja, de un gran general que escribió, y la otra en el que está Francisco de Luna, la nueva que está ahí en el aula magna. Digo, no resuena. Y la importancia, como decías al inicio, de lo que no se publicita o no se promociona. No existe. No existe. Nada más yo y Dios, pues no existe. Claro. Es más, yo no he visto actores de la talla que tiene la universidad en el TEC. Porque en la universidad hay actores que esos van a hacer sus carreras de vida. Y en el TEC son muchachos
que tienen buenas voces, que les gusta cantar, que les gusta bailar, y salen, y son ingenieros y son administradores, y recuerdan hermosísimamente la época de aquellos años en que cantaron con una niña, en que yo lo hice a los 10 años. A los 10 años buscaron una niña de algún colegio de monjas que cantara y que bailara, para salir en un espectáculo que tenía el colegio regiomontano, los lasallistas. Y yo lo hice, pero yo me pude haber quedado ahí. Claro. Y cuando se habla de ti, Sonia, como una pionera cultural, me platicabas lo que desarrollaste y que impulsaste a las mujeres justamente que se desarrollaran en este campo que estaba más en el ámbito de los hombres. Así es. Que me pudieras platicar también otras experiencias justamente que llevan a hacerte esta pionera de la cultura en Nuevo León. Mira, Y en México. el arte siempre está ahí. Mentiras que no existe. Ahí está. El secreto es darles un foro. Ahí estaba Tanguma. Tanguma ha sido el mejor acordeonista que ha habido en la historia. Olvídense de Celso Piña. Y Celso Piña es otra, maneja otra línea. Manejaba otra línea. Pero Tanguma, yo nunca he ido a un acordeón como Tanguma. Y es redobas, polcas, música nuestra. Y ahí estaba en la Casa de la Cultura conmigo. Cuando vino Alicia Alonso, Ay, qué hermoso. la gran, Bailarina la trajimos. de ballet. Y le dije, yo la llevo a la Casa de Cultura y le hago una comida. Y la llevé y donde entró estaba Tanguma. Vámonos. ¡Oh! Se quiso volver loca con las polcas de Tanguma. Bailaba ella con los pies. Ya venía, nada más se ponía junto a un piano y hacía unos pasos muy bonitos y todo. Ya no era la bailarina porque ya era una mujer mayor, haber tenido mi edad. Entonces, cuando la recibe Tanguma, con aquel acordeón en la entrada de la Casa de la Cultura, se quiso volver loca. Wow, no, esa parte, ¿no? Que trajiste a grandes personajes Y además, que nadie lo había hecho. Además lo sacamos con Alicia Alonso con Tanguma. Claro, wow. Y luego hice para el periódico El Norte, cumplió el periódico El Norte un aniversario grande, no me acuerdo si 75 años o algo así. Dijo, señora, ¿qué nos puede usted brindar? Y le dije, una cena en el obispado, porque venían todos los congresistas de todos los periódicos de toda América del Sur, desde México, de toda América, Latinoamérica. Entonces, traje 2 ballets folclóricos, que después la gente siguió contratándolos. Uh-huh. Los subí arriba del techo del obispado con antorchas. Wow. Y se venían en cuerdas, porque los muchachos son muy atletas. Bailan todo el día, son profesionales. Y luego, donde empiezan a bailar la bamba, porque eran cuadros de Huapangos, de Veracruz, cuadros de Oaxaca. A ver, le dije, espérame tantito, aquí le faltó un danzón. No, señora, porque el danzón, no. Claro que sí, entra el danzón. Después de 50 años ya nos pertenece. A los 50 años de bailar danzón, y la sacó Octavio Paz, el danzón también es cultura. Claro. ¿Y cuál quiere? Pues Nereidas. Señora, nosotros no bailamos danzón. Eran las 2 de la mañana y estaban ensayando. Le hablé a un amigo que bailaba danzón, se vino a las 2 de la mañana y les puso el danzón para bailar al otro día ante 500 personas. Wow. El danzón. Y este paso que hacen ustedes, que se viene para adelante, repítamelos 3 veces. Este sonido lo quiero volver a oír. Y traigan a Tanguma enfrente con un reflector. Y los indios por allá bajándose el baile del venado. No lo creían. Los del periódico El Norte no lo creían. Lo que yo les puse ahí. Alicia Alonso y las mujeres que han hecho en Bellas Artes. No. El espectáculo de esa noche en el obispado. Y además ellos les pagaron. Nunca habían ganado dinero. Y empezaron ellos a contratarle a su ballet. Claro.
profesional para bailar en diferentes lugares y que les pagaran. ¿Y tú qué crees que fue lo que te llevó como a abrir esa, pues sí, esa brecha cultural que no se hacía antes? Digo, me queda claro que mucho de tu formación, tus padres, lo que también cómo te fuiste tú formando, pero ¿tú qué es lo que crees que es un elemento que justamente te hizo ser esa persona tan pionera en el... Se llama sensibilidad. Y esa sensibilidad de ese sexto sentido que solo tenemos las mujeres. Intuición del alma, como decimos. Sí, porque estamos acostumbrados a dar vida. Es lo único que le ganamos a los hombres. Los hombres no pueden dar vida. Y nosotros, esa sensación de dar vida, lo vas a llevar a todos los renglones de tu vida. Vas a dar vida a tus escritos, vas a dar vida a las personas que están junto a ti, vas a dar vida a los ballets, vas a dar vida a los de artes plásticas, porque las mujeres damos vida. Qué importante, ¿no? Es el, ¿cómo lo dices? Son el dar vida, ¿no? Es algo natural de las mujeres, pero también al mismo tiempo como darnos a nosotros vida, ¿no? Darnos a nosotras mismas y creer que podemos, más allá de la maternidad, damos crear. Damos vida. Nadie puede contra eso. No hay ningún hombre que pueda sentir lo que sentimos nosotros, porque nosotros somos las únicas que podemos dar vida. Y ahí empieza esa forma de vivir. Claro, sin sensibilidad no existe. Hay personas que dan vida y no saben dar amor. Claro. Hay personas que dan amor y no saben proyectarse. Hay personas que se proyectan, pero no tienen carisma. El secreto está en usar todos tus sentidos y enfocarlos en lo que quieres ser. A pesar de lo que digan, no oigas, no vale la pena. Porque siempre que está uno en un camino ascendente, habrá quien te quiera bajar. Y eso no se hace y las mujeres no están ahí, y la mujer debe estar en su casa, y la mujer debe estar con sus hijos y con su marido. ¿Y por qué sales? ¿Y por qué sales en los periódicos? ¿Y por qué te entrevistan? Porque quiero proyectarme, porque quiero que otras mujeres vean que sí se puede. Así es, ese es el corazón de este podcast y me encanta que lo digas en tus propias palabras, Sonia, porque justo ese es el sentido Qué lindo. de hacerlo, de hacer esto, y justamente me adelantaste, pero sí quisiera preguntarte como parte del cierre, siempre me encanta preguntarles eso, ya me diste algo muy, muy importante en ese sentido, pero ahora sí, pues para cerrar con eso y hacerte la pregunta concreta, en ese sentido que vamos platicando, ¿qué mensaje le darías a las mujeres justo en estos tiempos donde, digamos, estamos en un momento único, sin embargo también sigue mucho esta, pues, ambivalencia, ¿no? O ambigüedades en el desarrollo de la mujer y mucha confusión también de parte de los varones? Entonces, ¿qué les dirías a las mujeres para seguir esto, dando vida y creando un mundo en el que podamos traer esos elementos justamente que la vida, que pertenecen a la vida, ¿no? Lo hermoso, la sensibilidad, para permanecer eso en el mundo, que permanezca y que domine sobre todo sobre el odio, ¿verdad? El cuerpo de la mujer es sagrado, precisamente porque da vida. La mujer puede hacer de su cuerpo lo que ella quiera. Llámese cirugías plásticas. Estoy hablando de las mujeres. Los hombres allá que defiendan su mundo. Es un mundo aparte, pero es un mundo, el mundo es un mundo de parejas. Como tú la quieras llamar a tu pareja. Hombre, mujer, como tú la quieras llamar. Pero el cuerpo de las mujeres es sagrado, por lo que te digo que da vida. Se puede hacer lo que quieras de tu cuerpo.
No hay nadie que te maldiga. No hay nadie que te mande al infierno. No existe. Existe el bien común. Las mujeres debemos apoyarnos y olvidar los enojos, las contestaciones, leer. Importante. La persona que no lee no sale adelante. ¿Y saben por qué? Porque su mundo es pequeño. En el momento que ves a Madame Bovary, a Ana Karenina, que ves a la Julieta de Shakespeare, a Hamlet, cómo está pensando